Durante el cuarto y quinto curso de la escuela primaria, Amanda solía pasar la noche en la casa de su primo Tom. Tom vivía en una casa de campo y compartía habitación con su hermano mayor, Guillermo. Los tres tenían la costumbre de quedarse despiertos hasta tarde contando historias de terror. La más aterradora fue una historia real. Así era como la contaba Guillermo. Esta casa perteneció a otra familia el siglo pasado. Su vecino más cercano era un innato fabricante de alcohol ilegal llamado Pedro. Pedro vivía en una cabaña en la mitad del bosque y a menudo tenía problemas con la ley. Los padres de la familia advirtieron a su pequeño y pequeña nunca acercarse a la propiedad de Pedro. El joven chico vivía en esta misma habitación, y una noche se despertó con el sonido de cristal roto en algún lugar del interior de la casa. Viviendo tan cerca de la casa de Pedro, el chico fue muy cauteloso y en lugar de abrir la puerta, la cerró con llave. Él arrimó su oreja a la puerta y prestó atención. El niño escuchó en el vestíbulo pasos de botas, pasos demasiado pesados para ser su padre. Casi podía oler el alcohol a través de la puerta de su cuarto. «Déjame entrar, chico». Era Pedro, pero el niño no abrió, y superando su pavor gritó que no. Al cabo de un minuto, el niño pudo oír las botas de Pedro desvanecerse a través de la casa. Y en un cuarto distante pudo escuchar gritar a su padre y a su madre, gritar a Pedro, pero los gritos pronto se convirtieron en chillidos de dolor durante casi una hora. Su padre gritaba muchísimo al principio, su madre lloraba, pero después de un tiempo, los gritos de su padre se desvanecieron y los de su madre empezaron a emerger. Fue un momento horrible y doloroso. Finalmente, los gritos de su madre también desaparecieron. Podía escuchar en el fondo a su hermana llorar. Ella debía estar en su habitación. Ambos niños pensaron que los gritos de agonía era lo peor que jamás habían escuchado en su vida, hasta que los mismos se reemplazaron por algo mucho peor: el silencio. Los pasos de Pedro regresaron con pesadez al cuarto del niño. Golpeó la puerta de roble y dijo: «Abre la puerta o te arrepentirás». El hedor a alcohol era insoportable. El niño estaba horrorizado. El niño suplicó por su hermana. Pedro estaba borracho y disfrutando. Se rió entre dientes. Pero el niño no abrió. Así que se pasó las siguientes 2 horas escuchando los terribles gritos de su hermana pequeña. Cuando la policía vino a investigar la casa 2 días más tarde, encontraron a la madre, el padre y a la hermana atados a sus camas con los brazos y las piernas abiertas. Pedro había abierto un pequeño orificio en sus abdominales inferiores y tirado de sus intestinos centímetro a centímetro, mientras morían de dolor. Encontraron al niño deshidratado, pero vivo. Estaba todavía encerrado en esa misma habitación, escuchando a través de la misma puerta. Estaba completamente paralizado, catatónico. Se pasó toda la vida encerrado en un psiquiátrico murmurando ocasionalmente: «Debía haber abierto la puerta». Pedro fue capturado y ejecutado. Su choza fue derribada, pero su fantasma todavía mora en esta casa. A veces podemos sentir cierto olor a dulce alcohol destilado por las mañanas y dolor en nuestra tripa. Y cuando eso ocurre, sabemos que Pedro estuvo aquí durante toda la noche intentando sacarnos las entrañas. Esta historia le ponía a Amanda los pelos de punta. Siempre insistía en que los tres durmieran juntos, con la puerta de la habitación cerrada y las luces encendidas. La imaginación es tan poderosa a estas edades que incluso Amanda se asustaba con cualquier pequeño ruido que hubiese en la casa antes de finalmente dormirse. Siempre que se despertaba en esa casa, podía oler el débil y dulce aroma del alcohol destilado de Pedro. Para ser honestos, sentía dolor en su abdomen. Siempre que se lo contaba a sus primos, ellos se burlaban y le seguían el juego. «Sí, yo también puedo olerlo y me duele el estómago», decían para darle miedo. Cuando Amanda llegó a quinto curso, se mudó con sus padres y no había vuelto a ver a sus primos desde entonces. Pasaron los años. Amanda estaba sentada en una clase de química de su universidad mientras preparaba un experimento. Uno de los productos desprendió un olor que ella pudo identificar al instante. Olía exactamente igual a lo que ella en su memoria reconocía como el alcohol destilado de Pedro. Era un olor increíblemente distintivo, penetrante, casi dulce, no como el alcohol fuerte o del todo destilado, pero algo
Similar. No lo había sentido desde aquellas mañanas después de dormir con sus primos. Este era exactamente el mismo olor, así que tomó el frasco y leyó la etiqueta. Éter etílico. Es un químico utilizado como anestésico general en el pasado. Amanda se quedó paralizada con la mirada perdida en algún punto del laboratorio. Recordó que cada noche cerraba la puerta con llave. Recordó despertarse con un ligero aroma a éter en su boca. Recordó el particular dolor en su abdomen cada mañana. Y se dio cuenta de que Pedro el Destilador nunca había existido. Se dio cuenta de que la habían estado violando.